Gloria a Jesús, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando nuevamente aquí con ustedes. Estamos hoy con la serie ¿Y ahora qué? Hoy con el tema número 4, donde el tema es la Biblia, amén, la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Cómo comenzamos con la palabra de Dios? ¿Cómo la leemos? ¿Qué tenemos que leer? ¿Qué vamos a hacer? Amén. Y hoy le vamos a dar seguimiento a ustedes y de cómo ustedes desarrollarse para saber qué hacer con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a adquirir esto? Entonces, la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 16 nos exhorta y nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, así sean judíos primeramente como griegos, y todo el mundo de toda clase y de todo color puede recibir este evangelio sin vergüenza, sin ninguna vergüenza en el corazón, sin sentirse avergonzado, sino que debe de estar gozoso, orgulloso de que puedes presentar esta palabra dentro de tu corazón y para con otros. Amén. Así que la palabra fue inspirada por Dios. Esta palabra es de suma importancia, ya que a través de ella nosotros podemos crecer, podemos madurar, podemos conocer el corazón de Dios. En la palabra de Dios nos va a dar la vida que necesitamos. Es la palabra de Dios inspirada, que ha sido escrita inspirada por el Espíritu Santo, pero cuando la palabra de Dios es revelada por el Espíritu de Dios a tu corazón, la palabra comienza a tener vida. Quizás anteriormente o quizás has tratado de leer la palabra y dices, pero es que no la entiendo. Entonces, este es el momento de poder decir una pequeña oración y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me reveles tu palabra. Habla mi corazón. Escudriñame dentro de mí, déjame ver mi corazón ahí, déjame sentir lo que tú quieres que yo pueda saber, déjame saber que tú necesitas hablar conmigo. Y te aseguro, hermano, que esta palabra se va a hacer tan poderosa dentro de ti, porque es la palabra de Dios, es la inspiración que Él nos dejó para que nosotros podamos ser guiados en estos tiempos. Muchas personas dicen, pero en los tiempos antiguos no había la palabra. Es cierto, no estaba la palabra, pero Dios sabía que para este tiempo, para este momento, nosotros podíamos tener la habilidad de poder leerla, poder escudriñar, poder tener tiempo con ella. Amén. Aquellos que no sepan leer o escribir tienen la oportunidad de pedir ayuda, que a través de los teléfonos usted puede bajar un app y tener la Biblia de gratis para que usted pueda tener esos beneficios. Le pido disculpas que no apagué mi teléfono y sonó un poquito, pero ahí está, ¿no? Para continuar, quiero exhortarles, sigan adelante, no se desmotiven, sigan motivados, sigan adelante, aunque parece que no la entienden, Dios les va a ayudar. Esta palabra les va a dar la vida a ustedes, la guianza y el conocer las cosas buenas, las cosas malas que tenemos, que no tenemos que hacer, cómo podemos vivir, de qué forma debemos de cambiar nuestra forma de pensar, y también a través de ella vamos a desarrollar el fruto del Espíritu, que es el mismo carácter de Dios en nosotros, revelado por Él mismo. A través de esta palabra nos hace crecer y nos hace entender, a desarrollar esas amén, áreas de la vida del Espíritu. Amén. Vayamos en Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Es tan maravilloso que la palabra de Dios puede tener la habilidad de darnos la vida. Nos da
nos edifica, nos construye, trae vida. Es más, la palabra de Dios trae sanidad a nuestros huesos. La palabra de Dios es poderosa para que nos pueda enseñar toda su verdad. Esta palabra es el pan de vida. ¿Se acuerdan a los que escucharon la sección número 3? Nosotros estábamos hablando de la oración al Padre, cómo Jesús enseñó a los discípulos. Y hubo un verso que decía, Señor, dame el pan de cada día. Entonces el pan significa que producirá lo que la palabra de Dios dice. O sea, lo que dice aquí va a ser producido a través de tu corazón. Si la palabra de Dios dice que tú estás por cabeza y no por cola, esa palabra cuando se hace viva y eficaz y te estás levantando y tú la crees, va a atravesar toda tu alma y tú la vas a creer. Y va a decir, yo estoy por cabeza y yo no estoy por debajo, yo no estoy atrás, yo estoy por encima, yo soy real sacerdocio, ¿ves? Y comienza a traer vida, aliento, exhortación y te edifica. Esta palabra es maravillosa. Dice que no la debemos tomar a la ligera. La palabra de Dios no debemos de tomarla como, esto es un libro más de historia. Esto es un libro que dicen cosas que pasaron, pero eso no me va a edificar, eso no verdaderamente me va a cambiar. No, debemos de entender que esto se vive por fe. La fe de que Cristo dejó y Dios a través de su Espíritu Santo, palabra para ayudarnos a nosotros a traer esa vida en nosotros. Esto es el nuevo reino de Dios. Creer en la palabra es vivir de acuerdo al reino de Dios. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo al reino de Dios, nosotros debemos de aprender a vivir como ese reino. Nosotros vivíamos en el reino de Satanás anteriormente. Hablábamos como en el reino del mundo. Hablábamos, actuábamos, vivíamos de acuerdo a las cosas del mundo, a lo que la sociedad dice que debemos ser, a que debemos vestirnos así, que debes de comer de esta forma, que si no tienes dinero, no tienes la mejor casa, no eres bueno suficiente. Toda esa forma es el reino de Satanás, el reino del mundo. Pero en el reino de Dios, en la palabra, Él nos va enseñando cómo es su reino. Y tú vas a poder aprender a vivir, a actuar, a vestir, a caminar, a deleitarte en el reino de Dios, en ser el rey, el príncipe de Dios y poder expresar eso en la tierra. Si comienzas a leer las Escrituras, si de verdad le das vida y entiendes que ellas te van a dar vida a ti. Amén. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar eso en nosotros como si fuera un idioma. Si tú vas a otro país y tú no sabes el idioma, si vas a otro país que, por ejemplo, somos hispanos, venimos a los Estados Unidos, no sabemos el idioma. Pero ¿cómo vamos entonces a aprender el idioma cuando nosotros dedicamos tiempo, la cultura del lugar? Tenemos que aprender cómo ellos viven, cómo ellos son, cómo son diferentes a nosotros, qué les gusta, qué no les gusta. Todas esas cosas las aprendemos. Eso es un buen ejemplo. Y los que estamos acá dentro de los Estados Unidos hemos visto que hemos tenido que acoplarnos a llegar a un aprendizaje y a querer estar interesados para poder vivir de una forma mejor, de una forma mucho más cómoda y con más tranquilidad cuando conocemos realmente cómo se vive ahí. De esa misma forma nosotros tenemos que ponerle la importancia a la palabra de Dios porque ella es la guía que te va a enseñar a ti cómo se vive en el reino de Dios. Amén. La palabra de Dios salva tu alma. Como dije anteriormente y he dicho en otras clases, el alma de nosotros necesita salvación diaria. Necesitamos la salvación, renovar los pensamientos en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, vayamos ahí. Gloria a Jesús, podemos ver esas escrituras en esos versos. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento
para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que la palabra de Dios va a traer en ti su perfecta voluntad, algo que te agrada y va a traer perfección. Te va a ayudar a ir a la perfección de vivir en el reino de Dios, en su justicia y conocerlo a Él. Ella te ayuda para que tú tomes decisiones cuando no sabes qué hacer, cuando no tienes una respuesta de cómo criar a tus hijos, cómo se lleva un matrimonio, cómo nosotros podemos tomar las decisiones mejores en las finanzas, cómo nosotros podemos prosperar financieramente, etcétera, cómo ser sanados. La palabra de Dios nos enseña todas las cosas que necesitamos. En ella se encuentra toda clase de solución. Todo, si hay huéspedes espirituales, potestades demoníacas que te están atacando, la palabra te enseña cómo vencerla. No, la palabra de Dios nos enseña todo, nos da autoridad, nos guía. Amén, gloria a Jesús. Y el mejor ejemplo que nos dejó Jesús fue cuando Él fue tentado en el desierto, cuando un día Él fue bautizado en las aguas y se levantó el Espíritu Santo. Fue puesto en él, y luego el Señor en el Espíritu lo lleva a un desierto y por 40 días. Y en esos días de ayuno él estuvo presentando ciertas tentaciones, 3 tentaciones, y en todas las tentaciones que Jesús fue confrontado, él contestó y él venció la tentación con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios revelada en su corazón. No solo porque la sabía de memoria, sino porque él la tenía dentro del corazón. Él la vivía y él la sabía y sabía que era cierto. Por eso fue que él pudo vencer la tentación. Porque estaba orando y porque él hablaba y se conocía la palabra de Dios. Y de la misma forma nosotros te soltamos para que tú pongas atención y pongas la iniciativa. ¿Dónde debes de comenzar para leer la palabra de Dios? Como un nuevo en Cristo, un nuevo nacido en Cristo que eres, que estás aprendiendo o que estás comenzando, o quizás llevabas en la iglesia muchos años y ni siquiera le habías puesto la importancia de saber realmente dónde podemos comenzar a leer la palabra de Dios. Un libro muy recomendado por nosotros es el libro de Juan, San Juan, en el Nuevo Testamento. Después del libro de San Juan, tú puedes entrar entonces a Santiago. El libro de Juan te va a enseñar la vida de Jesús. Ahí tú vas a ver los testimonios, milagros, cosas que Jesús hizo y te vas a dar el ejemplo de cómo ser un cristiano. Amén. En el libro de Santiago tú vas a aprender a conocer la sabiduría de Dios, cómo Dios te llena de sabiduría, cómo tú puedes tomar decisiones en la sabiduría. Es maravilloso, es que la palabra de Dios es tan deliciosa, es tan rica, que nos alimenta, el alma alimenta, es dulce como la miel. Amén, hermano. Y yo te exhorto para que tú no te desenfoques de seguir leyendo la palabra y entendiendo la importancia que hay en ella. Acuérdense en lo que comenté ahora mismo. Comienza leyendo el libro de Juan y luego pasa al libro de Santiago. Y así a medida nosotros te seguiremos ayudando. Si te sigues comunicando con nosotros, acuérdate, puedes seguir tocando el link o el botón debajo del video, donde te puedes conectar. Podemos continuar teniendo esta relación hermosa que Dios ha comenzado a través de nosotros. Te bendigo, oro por ti en este momento. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, en este día, por darnos la oportunidad tan hermosa de que podamos hablar de tu palabra y de que tú te revelas a través de ella a nuestros corazones, al corazón de mis hermanos y hermanas. Señor, te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero y tu Espíritu Santo ha de revelar el corazón de cada uno de ellos. Tú has de traer la verdad que ellos necesiten y las guianzas. Yo los declaro completamente, Señor, dirigidos por tu Espíritu Santo, con tu verdad y tu justicia que está escrita aquí, Señor. Cumple tu propósito y completa, Señor, lo que ya has comenzado en cada vida. En el nombre de Jesús los bendigo por la gracia de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.